Muy bien, vamos a continuar con algunos ejemplos de algunos ejercicios en corriente alterna, ¿no es cierto? Empezando con lo más simple, que son la simplificación serie paralelo o utilizar las herramientas del divisor de tensión, divisor de corriente. Incluso nos podemos apoyar también, como les mencioné, perdón, en el curso de corriente directa, podemos utilizar las transformaciones de fuentes que son muy útiles y que se aplica de la misma manera, sabiendo que la ley de Ohm es B igual Z por I o I igual B partido Z, ¿no? Pues bien, vamos a iniciar con este ejercicio, estos videos ahora con algunos ejemplos, ¿no? Para que ustedes vean cómo aplicamos la solución con los números complejos. Esa es la idea. La idea es que ustedes aprendan a manejarse con los números complejos tanto manualmente y, por supuesto, la idea es después abrir la habilidad con la calculadora, ¿no? Muy bien, vamos a hacerlo con las ecuaciones de transformación que les suministré en los videos anteriores al principio. Después, a medida que vayamos avanzando, sí vamos a estar haciendo uso de la calculadora. Entonces, me están diciendo que este circuito se alimenta con esta corriente, con esta señal de corriente que está en función del tiempo y que es igual a 1/2 coseno de 2000t, ¿no es cierto? Se supone que aquí el ángulo de esta señal vale 0, porque recuerden que la función debe ser algo así como I de t es igual al I máximo, ¿no es cierto? Coseno de omega t más, ¿no es cierto? Esto es t más phi. Ampere. Fíjense que esta es la forma de la ecuación, por lo tanto, el I máximo de la ecuación que me están suministrando, ¿cuánto es? Es 0,5 ampere o 1/2, como ustedes prefieran. ¿El omega cuánto es? El omega es igual a 2000, ¿no es cierto? Radianes sobre segundos. Y fíjense que al no tener el ángulo acá, entonces automáticamente ahí el ángulo de la señal, el desfasaje, es igual a 0 grados, ¿no es cierto? Aquí tengo la información de la señal de corriente que me están suministrando como una función del tiempo, ¿no? Esa señal partiría de 0, iría 0,5 para arriba, 0,5 para abajo, y así estaría variando, ¿no? Entre 0,5 arriba y 0,5 abajo, con un ángulo de desfasaje igual a 0. Ahora bien, me están diciendo que tiene estas impedancias conectadas, estas dos en paralelo, esta rama, perdón, en paralelo con esta rama del circuito. Fíjense, aquí tengo una resistencia de 120 y un condensador de 12,5 microfaradios. Y en esta otra rama tengo una resistencia de 40 ohmios y un inductor de 60 milihenrios. Y me están solicitando calcular el voltaje en este inductor y que exprese ese voltaje como una función del tiempo. Eso es al final, es decir, que lo exprese de esta manera, pero en voltaje, por supuesto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es transformar este circuito al régimen de la frecuencia, es decir, tenemos que llevar estas dos resistencias al régimen de la frecuencia, según les expliqué en el video anterior, y este condensador y esta bobina transformarla al régimen de la frecuencia, es decir, transformarlas en ohmios, en lo que equivale a decir a una reactancia capacitiva e inductiva, ¿no? Muy bien, vamos a calcular las capacitancias, las reactancias capacitivas e inductivas, porque recuerden que esto queda igual, ¿no? Si han visto los videos a medida que hemos ido avanzando en lo que es corriente alterna, la resistencia cuando la transformo del régimen del tiempo a la frecuencia no sufre cambios, queda con su mismo valor. Así que lo que tenemos que hacer acá es calcular estas reactancias. Muy bien, vamos a calcular entonces la reactancia inductiva, la XL, que será igual a J omega L. Por lo tanto, la XL va a ser igual a J, fíjense que el omega es 2000, ¿no es cierto? Por 60 milihenrios. Eso tiene que estar en henry para que me dé en ohmios esto, ¿no? Es decir, 60 por 10 elevado a la menos 3, ¿no es cierto? Perdón, disculpen, quería borrar acá que no se ve bien este menos 3. Muy bien, entonces aquí me queda 60 por 10 elevado a la menos 3. Por lo tanto, la XL será aproximadamente, si multiplicamos, ¿no es cierto? Me quedaría 60 por 10 elevado a la menos 3 por 2000. Esa impedancia, esta reactancia vale J 120 ohmios. Es decir, ya tengo la reactancia inductiva, ¿no es cierto?
en ohmios, que fue la transformación de este inductor a reactancia en el régimen de la frecuencia. Entonces, en donde está el circuito, vamos a reemplazar este valor por este valor. De igual manera con el condensador. Vamos a calcular entonces ahora la reactancia capacitiva del condensador, ¿ya? Entonces, ¿el condensador cuánto vale? El condensador tiene un valor de 12,5 microfaradios. Entonces, su reactancia capacitiva, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1 dividido J omega por C, ¿no es cierto? Cuando reemplazamos, eso me va a quedar como, me va a quedar 1, vamos a escribir acá, vamos a hacer un poquito más grande la línea, J omega, que son 2000 por la capacitancia, que es igual a 12 microfaradios, 5, no 12,5, 12,5 por 10 elevado a la menos 6. No se les olvide que, tienen que estar en faradios para que esto cuando lo haga me dé en ohmios, ¿no es cierto? Por lo tanto, la reactancia capacitiva, ¿cuánto va a ser? Bueno, yo les recomiendo que hagan esto primero. Sería 2000 por 12,5 por 10 elevado a la menos 6. Eso me queda, ¿no es cierto? Eso me queda así, me queda de la siguiente manera, me queda 1, vamos a escribir acá, 1 dividido J, 0,025. Ese es el resultado. Entonces, 1 dividido J 0,025, hacemos acá esta división, me queda 1 dividido J 0,025, eso es 40 arriba, y fíjense que el J queda abajo. Como les dije en el video anterior, este J lo colocamos arriba, sabiendo que 1 dividido J, el inverso del número complejo, es menos J. Por lo tanto, esa reactancia inductiva, XC, capacitiva, quise decir, XC será menos J, 40 ohmios. Y ahí tengo la reactancia capacitiva del circuito, ¿ya? Tengo la reactancia capacitiva, tengo la reactancia inductiva, por lo tanto, ahora este circuito lo dibujamos de nuevo para llevar un orden, ¿no? Yo cuando digo lo dibujamos de nuevo es para llevar un orden y ubicarnos en el, y no perdernos, ¿no? Entonces, esta capacitancia la reemplazamos por su reactancia, sí, está bien digo capacitancia, la reemplazamos por su reactancia capacitiva, y esta inductancia la reemplazamos por su reactancia inductiva, ¿no? O sea, vamos a escribir acá, XC es igual a menos J 40 ohmios, y XL es igual a J 120 ohmios, ¿no? ¿Ya? Vamos entonces a aprovechar este espacio acá y hacer de nuevo el circuito para trabajar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, antes de seguir, para ir haciendo como un resumen, es transformar el circuito del régimen de la frecuencia, es decir, obtener el fasor de voltaje de esta señal de corriente, que sería 0,5, un ángulo de 0, y transformar los capacitores y los inductores en reactancias capacitivas e inductivas respectivamente, ¿no? Con las ecuaciones de transformación, ¿ya? Ahora vamos a borrar acá, ¿no es cierto? Voy a borrar acá este espacio, pero es un poquito, vamos a borrar acá, y vamos a redibujar de nuevo, y vamos a empezar a hacer los cálculos, y ahora podemos empezar a trabajar ocupando los teoremas, la ley de Ohm, las características del circuito serie paralelo, tal cual como ustedes les conocen de sus cursos de redes eléctricas en corriente directa, ¿no? Muy bien, entonces aquí me queda la fuente. Esta fuente tiene un valor de 0,5 a un ángulo de 0 grados amper, ahí está en fasor, ¿no es cierto? Esta es la señal. Luego tengo acá, tengo esta resistencia que vale 120 ohmios, y tengo este condensador que ahora lo voy a reemplazar por su reactancia, que es menos J 40 ohmios. Muy bien, después sigo hacia acá, en la rama que viene por acá, este inductor ahora, esta resistencia 40, y ahora sí el inductor lo reemplazamos por su reactancia, que es J 120 ohmios. Entonces vamos a determinar el voltaje en este inductor, que ya no sería en el régimen del tiempo, aquí sería un fasor. Y luego que obtengamos ese fasor, es decir, su módulo y su ángulo,
lo transformamos a una expresión en el régimen del tiempo. Es decir, lo volvemos a la variable t, a la función cuya dependencia b de 0 va a depender de la variable t. Entonces, para eso tenemos que calcular el módulo y el ángulo del voltaje en este inductor. Muy bien, fíjense entonces, fíjense que esto, aquí tengo una impedancia, vamos a llamarla Z1. Z1 es 120 menos J 40. ¿Se fijan? Esta es una impedancia, cuya parte real es 120 representada por la resistencia y cuya parte imaginaria es menos J 40 representado por la reactancia capacitiva. Y tengo esta otra impedancia, Z2, que tiene un valor de 40 más J 120 ohmios. Fíjense que esta otra tiene una parte real representada por esta resistencia de 40 ohmios y una parte imaginaria representada por esta reactancia de J120. Fíjense que son números complejos, ¿no es cierto? Entonces yo aquí, estas dos, me queda esta impedancia, con esta impedancia me quedan en paralelo. Por lo tanto, yo puedo aplicar la técnica de divisor de corriente para calcular la corriente en el punto que me interesa, en la rama donde me interesa, donde quiero determinar el voltaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero el voltaje en esta inductancia, pues necesito esta corriente, no me interesa esta, aplicando la técnica de divisor de corriente. Y con esta corriente, que es la misma que pasa por esto y por esto, puedo calcular el voltaje acá. Y ahí tengo el voltaje en su forma fasorial, es decir, su módulo y su ángulo. Y luego lo llevo al régimen del tiempo. Otra forma de hacerlo, utilizando la técnica de serie paralelo. Fíjense que estas dos están en paralelo, las uno en una sola, ¿no es cierto? Y obtengo el voltaje que suministra la fuente, el voltaje de esta fuente de corriente. Y ese voltaje va a ser el mismo de este punto a este punto y el mismo de este punto a este punto. Y con ese voltaje calculo la corriente que pasa por acá, ¿no es cierto? Y con esa corriente determino el voltaje en esta inductancia que es el que me están pidiendo. Fíjense que no me están pidiendo el voltaje total de acá hasta acá, me lo están pidiendo en esta inductancia. Por lo tanto, necesito calcular la corriente primero y después con la corriente multiplico J120 por la corriente y obtengo el voltaje acá, aplicando la ley de Ohm. Un poquito más largo en el sentido de los cálculos, porque como estamos trabajando con ley de Ohm, perdón, disculpen, con números complejos, quise decir, entonces, claro, si yo hago esto con esto en paralelo, eso significa que tengo que hacer una Z paralelo o una Z equivalente que va a ser igual a 1 partido 1 partido Z1 más 1 partido Z2. Entonces, cuando yo empiezo a operar acá, me van a salir multiplicaciones, divisiones, sumas, y ahí voy a tener que estar trabajando polar, rectangular, ¿no es cierto? La idea es que, como les digo, vamos a trabajar después haciendo uso de la calculadora, pero vamos a buscar el método más rápido, que es por un divisor de corriente, es decir, calculando la corriente por acá, y con esa corriente calculamos el voltaje acá. Usted, si quiere, lo puede comprobar, ¿no? Si se motiva y si quiere adquirir o sea, una manera de aprender, usted lo puede hacer haciendo este conjunto en paralelo, calculando el voltaje que suministra la fuente y con ese voltaje calculando la corriente y por último calculando la corriente que pasa por acá y por último calculando este voltaje. Y va a ver que va a llegar al mismo resultado que vamos a obtener nosotros acá, ¿cierto? Ya, vamos entonces. Ya, entonces yo voy a aplicar la técnica del divisor de corriente. I2, que es la corriente que me interesa, es igual a la I total, ¿no es cierto? A la I total por la opuesta, que sería Z1, como le llamamos acá, Z1 dividido Z1 más Z2. Entonces yo les aconsejo que primero resuelvan este paréntesis que está acá, ¿no es cierto? Entonces, como voy a sumar Z1 y Z2, ya las tengo en coordenadas rectangulares, por lo tanto aprovecho que las tengo en coordenadas rectangulares y hago la suma. Muy bien, Z1 más Z2. ¿Cuánto va a ser? Bueno, recuerden que dice la suma, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, 120 más 40, ¿cuánto es? Bueno, eso es 160, ¿no? Me queda 160 y menos J40 más J20, acuérdense con su signo, menos J40 más J20, eso es igual a más J80 ohmios. Esa es la suma. Aquí tengo ya
la suma. Entonces, ¿cómo me queda la expresión de la corriente? Me queda de la siguiente manera, me queda que I2, que es la corriente que me interesa a mí, es igual a la I total. Y la I total es 0,5 a un ángulo de 0 grados por, abro corchete acá, ¿no es cierto? Abro corchete, y aquí me queda Z1, que es 120 menos J40, ¿no es cierto? 120 menos J40 dividido la suma, que es 160 más J80. Yo lo voy a hacer utilizando las ecuaciones de transformación para hacer las operaciones aritméticas. Si usted lo quiere hacer directamente con la calculadora y lo sabe hacer, no hay problema. Yo lo voy a hacer para ilustrarlo, para que vean que es una bonita manera de adquirir habilidades matemáticas y que después que te ayudan a mejorar en la comprensión de los ejercicios y del uso de la calculadora, ¿no? Es lo interesante de hacerlo utilizando la matemática involucrada, ¿no? Muy bien, entonces como voy a dividir, esta la tengo que pasar a coordenadas polares, al igual que este valor que está aquí abajo, este número que está aquí abajo, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a pasar 120 menos J40, lo vamos a pasar a coordenadas polares. Entonces recuerden que el módulo, ¿cuál sería? Esta es Z1, por lo tanto, el módulo de Z1 va a ser igual a, como este Z1 sería la raíz cuadrada de 120 elevado al cuadrado más 40 elevado al cuadrado. Ese es el módulo. Por lo tanto, ese módulo es igual a ¿cuánto? Ya, entonces sería 120 elevado al cuadrado más 40 elevado al cuadrado. Y la raíz de eso, le tomo la raíz a eso, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a aproximadamente 126,49 ohmios. Ese es el módulo de este número complejo. Y el ángulo de esa impedancia 1, ¿cuánto va a ser? La tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividido la parte real, ¿no es cierto? La tangente inversa, ¿no? O el arco tangente. Ya, entonces tengo acá menos 40 dividido 120, ¿no es cierto? Y a eso le tomo el arco tangente, eso va a ser igual a aproximadamente menos 18,43 grados. Por lo tanto, este número, que está en coordenadas rectangulares, en coordenadas polares viene representado como 126,49 a un ángulo de menos 18,43 ohmios, porque es una impedancia. Ahora hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo con el número, con este de abajo, ¿es cierto? 160 más J80. Entonces me quedaría 160 más J80 y lo transformamos a coordenadas polares. ¿Cuál sería el módulo de ese? Eso es Z más 1 más 2. ¿Cuál sería el módulo? El módulo será igual a la raíz cuadrada de 160 al cuadrado más 80 al cuadrado, todo eso en raíz, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería eso? Aproximadamente eso va a ser ya. Entonces sería 160 elevado al cuadrado más 80 elevado al cuadrado y le tomamos la raíz a eso, ¿no es cierto? La raíz de ese número, eso me va a dar aproximadamente 178,88 ohmios, ¿cierto? Y el ángulo de esa suma, el ángulo 1, 2, digamos, va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividido la parte real. Es decir, la tangente a la menos 1 de 80 dividido 160. Y eso va a ser aproximadamente 80 dividido 160. Eso es un medio, por lo tanto el arco tangente, el ángulo cuya tangente es un medio, es aproximadamente 26,56 grados. Entonces ya tengo la suma en, ¿no es cierto?, en coordenadas polares, ¿ya? Ahora lo que hago es reemplazar acá entonces, me queda así, miren, vamos a hacer un espacio acá para llevar un orden, ¿no es cierto? Vamos a hacer un espacio. Fíjese que lo estoy haciendo a pura matemática, a
a puro cálculo, ¿no es cierto? Estoy solamente haciendo los cálculos básicos con la calculadora, pero el resto estoy utilizando las ecuaciones de transformación. Entonces me queda que la corriente I2 va a ser igual a 0,5 a un ángulo de 0 por, entonces aquí reemplazo. 120 menos J40 lo tenemos acá. Lo llevamos a coordenadas polares para poder dividir y me queda 126, ¿no es cierto? Coma 49, ¿ya? A un ángulo de menos, ¿no es cierto? 18,43 grados, ¿ya? Y abajo la suma, el módulo está acá, que es 178,88 a un ángulo de 26,56, ¿no es cierto? Vamos a hacer ese 2 que no se ve muy bien, ¿no? Para que no se confundan, ¿ya? Esto sería entonces 26, ¿no es cierto? 26,56 grados. Fíjense que ya lo tengo en coordenadas polares, perdón, y ahora puedo hacer la división. ¿Y cómo hacemos la división? Divido los módulos y resto los ángulos. Por lo tanto, ¿cuánto sería la corriente I2 que pasa por esta rama del circuito que me interesa a mí? Entonces vamos a dividir. Entonces sería 126,49, lo dividimos en 178,88 y eso va a ser igual a 0,707. Eso, si no me equivoco, eso es 1 dividido raíz de 2, si no me equivoco. Si no me equivoco, ustedes cualquier cosa me pueden corregir. ¿Ya? Entonces, acá me queda 0,707 a un ángulo de el de arriba menos el de abajo. Fíjense que el ángulo de arriba es negativo y este pasa negativo, por lo tanto me queda menos 18,43, ¿no es cierto? Que es este, menos 26,56, que es este. No tienen que obviar los signos. Entonces me queda menos 18,43 menos 26,56. Y eso me da un ángulo de aproximadamente menos 49,999. Yo lo voy a aproximar a menos 50 grados. ¿Ya? Ustedes pueden trabajar con aproximaciones acá porque va a depender del número de decimales con el cual cada uno de ustedes trabaje. Los resultados siempre van a ser distintos, porque si usted trabaja con 2 decimales y otra persona trabaja con 4 decimales, entonces los resultados van a ser siempre de variables de un cálculo a otro aproximados, o sí, no variables de una gran variación, no, sí aproximados. Por ejemplo, si a uno le da 50 cerrado, menos 50 cerrado, ya a mí me dio menos 49,9999, yo lo aproximo a menos 50. Igual acá. Esto, si no me equivoco, 1 partido raíz de 2, para que ustedes vean. Eso es 0,707. Esto que está acá es 1 partido raíz de 2. Yo lo puedo reemplazar acá como 1 dividido raíz de 2, si yo quiero. Y hago la operación, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la corriente? Ahora sí, fíjense que ya me queda directo en polares acá. Por lo tanto, como voy a multiplicar, no tengo que hacer ninguna transformación. Ya lo tengo listo para multiplicar. ¿Por qué? Según los que les comenté en el video anterior, para multiplicar también nos conviene tenerlo en coordenadas polares. Entonces vamos a multiplicar 0,5 por 0,707. Ya, entonces eso va a ser 0,5, ¿no es cierto? 0,5 por 0,707. Eso es igual aproximadamente a 0,35 y los ángulos los sumamos. 0 menos 50, ¿no es cierto? Sería menos 50 grados amperes. Esa es la corriente que está pasando por la rama del circuito donde está la bobina involucrada, en la cual yo quiero determinar el voltaje V0, ¿cierto? Esa es la corriente que pasa por acá, esta corriente. Ahora, con esta corriente, que es la misma que pasa por toda esta impedancia, procedo a calcular el voltaje acá, en esta inductancia, ¿no? Entonces aplico ley de Ohm. V0 va a ser igual a Z por I. En este caso, Z, ¿quién es? Como estoy tomando solamente la reactancia inductiva, entonces yo coloco J 120 por 0,35 a un ángulo de menos 50.
Y ahí tengo el voltaje en su forma fasorial en esa inductancia. Una vez con ese voltaje, lo transformamos al régimen del tiempo, ¿no? Ya, pues bien, fíjense que acá tenemos este número complejo que está en rectangulares, es decir, esa inductancia inductiva es 0 más J 120. Vamos a llevarla a coordenadas polares para multiplicar bien. Entonces, ¿cuál sería el módulo? El módulo de esa impedancia, bueno, sería 0 cuadrado, que es 0, más 120 cuadrado, todo eso en raíz. Si ustedes lo hacen, miren, eso se lo voy a colocar acá para que ustedes vean, 0 cuadrado más 120 cuadrados. Si yo hago esto, voy a llegar al mismo 120, porque esto es 0, y este 2 con la raíz se me cancelan. Por lo tanto, el módulo de forma directa, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo acá. Lo pueden hacer para que ustedes vean. Hagan 0 cuadrado, ¿no es cierto? 0 cuadrado más 120 elevado al cuadrado. Tómenle la raíz a eso. Eso le va a dar, ¿no es cierto? Eso le va a dar una raíz del mismo 120, ¿no? Entonces el módulo es 120. Me falta el ángulo. Aquí hay algo interesante. Yo lo quería hacer para, para dejarles un tips adicional. Aquí hay algo interesante. El ángulo sería, ¿no es cierto? Fíjense, el ángulo, si lo hacemos, el ángulo de esa reactancia sería tangente a la -1 de la parte imaginaria dividido la parte real, que es 0. Fíjense que si yo hago 120 partido 0, obviamente, ¿qué nos va a decir la calculadora? Un error, ¿no es cierto? Pero hay que verlo de otra manera. 120 partido 0 se supone que yo, cuando divido un número, ¿no es cierto? Lo divido en un número más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no es cierto? Eso va tendiendo a ser el resultado más grande. Se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, la corriente. Si la resistencia en un circuito es muy pequeña, cuando yo hago la división, la corriente tiende a ser más grande. Y a medida que voy bajando la resistencia, la corriente tiende a ser más pequeña. Bueno, lo mismo ocurre acá. 120 partido 0 va a tender, esto va a tender a infinito. Por lo tanto, ¿cuál es ese ángulo que hace que la tangente se vaya al infinito? Si todos recuerdan, y esto es una tarea matemática que les dejo para que lo busquen y lo entiendan mejor. Si todos recuerdan, la gráfica de la tangente tiene unas asíntotas, y la gráfica de la tangente se extiende por esas asíntotas hacia el infinito, y esas asíntotas tienen un valor. Ese valor es pi medio o 90 grados. ¿No es cierto? Si es positivo, dependiendo si es positivo o negativo, si estamos en el lado positivo o en el lado negativo. Por lo tanto, cuando yo le saco el arco tangente a un número muy grande, ese número va a ir tendiendo a 90. Por ejemplo, si yo digo shift, pueden hacerlo en su calculadora, miren, shift tangente a la -1 de un número muy grande, vamos a colocar, qué sé yo, 1 por 10 a la 6, 1.000.000. Eso va a ser igual a 89,9999999 y así va, ¿no? Si yo vuelvo y digo 1 tangente a la -1 de 1 por 10 elevado a la 9, eso va a ser igual a 89,99999. Es decir, el ángulo el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo cuya tangente hace que se vaya al infinito la gráfica, ¿no? Que la gráfica se vaya al infinito, ese ángulo siempre va a tender a 90 grados, ¿no es cierto? Por las asíntotas que tiene la tangente, la gráfica de la tangente, ¿no? Por lo tanto, la gráfica de la tangente se va por esas asíntotas y va tendiendo siempre, a medida que se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, va tendiendo, va como que dice, bordeando esas asíntotas que tienden en un momento a 90 grados a medida que se va al infinito, ¿no? Por lo tanto, no hace falta hacer esto cada vez que tengan una reactancia inductiva que tiene pura parte real. Automáticamente, que era lo que quería llegar, si ustedes tienen un número complejo que solamente tiene pura parte imaginaria, quise decir, disculpen, que solamente tiene parte imaginaria, automáticamente ese número en coordenadas polares su módulo va a ser este número que está acá, representado por este, y su ángulo va a ser directamente 90 grados. Por lo tanto, aquí me quedaría la siguiente expresión. Lo voy a continuar por acá, ¿no es cierto? Para no perder el hilo de lo que tenemos allá. ¿Ya? Es bien interesante eso, ¿eh? Eso es muy interesante
porque a veces uno se confunde. Claro, si uno lo hace en la calculadora, obviamente me va a dar un error, pero no hay que interpretarlo así, hay que interpretarlo. Recuerden que el arco tangente, ¿no es cierto?, me da aquel ángulo, ¿no es cierto?, me da el ángulo que está acá, ¿no es cierto? El ángulo cuyo número está acá me dice qué ángulo, cuál es la tangente, ¿no es cierto?, del ángulo cuyo número está acá. Cuando yo digo coseno de 60 es igual a, por ejemplo, coseno de 60 es igual a un medio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el arcoseno? El arcocoseno de un medio. Bueno, ¿cuál será el ángulo cuyo coseno es un medio? Entonces, 60 grados, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión del voltaje en la bobina o en ese inductor? Bueno, va a ser igual a V0, vamos a buscar el plumón, V0 va a ser igual a 120, ¿no es cierto? 120 a un ángulo de 90 por el valor de la corriente, que es 0,35 a un ángulo de menos 150. 0,35 a un ángulo de menos 50. Y ese es el voltaje en este inductor. Entonces, si multiplicamos, como ya lo tenemos en polares, el voltaje en ese inductor, ¿cuánto va a ser? Va a ser 120 por 0,35, eso es aproximadamente 42, y 90 menos 50, ¿cuánto es? 90 menos 50, eso es 40 grados voltios. Ese es el voltaje que me están solicitando. Esto está expresado en fasor. Esto es un fasor de voltaje. Si yo lo quiero representar de esta forma, bueno, vayámonos a esa forma. Recuerden, el I máximo, el omega, la variable independiente t, más el ángulo de fase. Es decir, V0 quedaría así, ¿no? Quedaría de la siguiente manera. Quedaría así. V0 de t tiene que tener la forma V0 máximo por el coseno de omega t más el ángulo de esa señal en voltios. Pues bien, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso que tenemos ahí? Vamos a hacerlo en este espacio. Entonces, eso será igual a ¿cuánto? Vamos a hacerlo acá. Entonces me queda que V0 de t va a ser igual a 42, que es el valor, la magnitud, por el coseno de omega t. ¿Cuánto vale omega? La omega vale los 2000. En una señal, en un sistema eléctrico no pueden haber más de 2 frecuencias. Siempre el sistema eléctrico es una sola frecuencia. Lo podemos ver en nuestro sistema eléctrico nacional. Nuestro sistema eléctrico nacional trabaja todo a 50 hercios. No es que ustedes en una parte de la casa van a tener 60 o 40, no. Nuestro sistema eléctrico está todo funcionando en 50 hercios, ¿no es cierto? Entonces esto sería 2000 T más 40 grados. Esa es la expresión del voltaje en esa bobina en función del tiempo, ¿no? Esa es la expresión, ¿ya? Esto en voltios, por supuesto. Esa es la expresión del voltaje en esta bobina, ¿no es cierto?, en función del tiempo. Fíjense que el desfasaje es 40 grados y llega por arriba a 42 y por abajo a 42. Y así está oscilando entre 42 por arriba y 42 por abajo, ¿ya? Ahí les dejo, fíjense que lo hicimos utilizando solo las ecuaciones de transformación, ¿no es cierto? Solo las ecuaciones de transformación. Si lo hacen con una calculadora, los que lo sepan hacer, claro, sale un poquito más rápido, ¿no? Muy bien, entonces ya podemos, si ustedes quieren calcular el voltaje que hay de acá a acá, va a ser el voltaje que hay de acá a acá, ya pueden con esta corriente, pueden calcular la I1 porque ya tenemos esta, y ya tenemos esta que viene por acá. La I2, ¿cuánto nos dio? La I2 nos dio, aquí está, 0,35 menos 50, por lo tanto, esto es un nodo. Si esta corriente más esta tiene que ser esta, por lo tanto, la que viene por acá tiene que ser esta menos esta, y así se ahorran quizás hacerlo por un divisor de corriente, ¿ya? Fíjense que, ¿dónde se pierde tiempo? O bueno, no vamos a decir dónde se pierde tiempo, dónde se hace extenso el ejercicio, en los cálculos, ¿no? Se fijan que aplicar las leyes, que ya ustedes conocen de su circuito de corriente directa, es lo mismo. Se pierde tiempo es en los cálculos de los números, ahí donde el tiempo se nos va, en los números complejos, es donde se hace largo, ¿no? Ya, muy bien.
Otra cosa para ir finalizando. Si yo quiero dibujar en esta impedancia, solamente en la de 120, quiero dibujar los fasores de corriente que pasa por acá y los fasores de voltaje. Vamos a dibujarlo para que ustedes vean. Y así vamos terminando, para que ustedes vean algo bien interesante acá. Yo voy a borrar por esta parte por este lado, ¿no? Ustedes pueden retroceder cualquier cosa si quieren, lo pueden ver de nuevo, cualquier cosa me dejan sus comentarios, ¿no es cierto? Algún detallito que ustedes vean, me lo hacen saber. Ya, vamos a escribir esto de forma, vamos a escribirlo mejor, ¿ya? Ya tenemos el resultado acá. Muy bien, entonces vamos acá y vamos a escribir el resultado acá. Entonces ya sabemos que V0 de T es igual a 42 coseno de 2000T, que es la frecuencia de la fuente y que tiene que ser la frecuencia en el resto del circuito, más el ángulo de fase que son 40 grados, eso es en voltios. Ese es el voltaje en la bobina en función del tiempo y aquí lo que tenemos expresado en fasores. Vamos a dibujar, ¿ya? Vamos a dibujar, voy a borrar por acá también para tener este espacio. Vamos a dibujar ese fasor de voltaje en la bobina y la corriente que está pasando por esa bobina, para que ustedes vean algo bien interesante, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es hacernos un diagrama, unos ejes, ¿no es cierto? Tanto el eje imaginario, ¿ya? El eje imaginario como el eje real, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo acá. El eje real por acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos la parte real, ¿no es cierto? Lo que es la parte real, y aquí tenemos la parte imaginaria, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar primero el fasor de voltaje, que es 42 a un ángulo de 40, ya. Esto es 0, 90, 45, la mitad por acá, ¿no es cierto? 40 debe estar por acá más o menos, un poquito más abajo, por ahí al ojo por ciento, ¿no? Si lo hacen con un transportador, lo van a notar, se va a ver mejor el diagrama de fasores, ¿no? Y entonces acá yo voy a dibujar el voltaje. Y entonces 45 acá sería más o menos por acá, más o menos, ¿cierto? Un poquito más abajo. Y entonces voy a partir acá, aquí al ojo por ciento, aquí, ahí tengo más o menos por ahí voy a la mitad, voy a desplazar un poquito para abajo, más o menos por acá, más o menos por ahí, ¿no es cierto? Ahí no está en la mitad, en la mitad sería por acá, ya, aquí tengo el V0 en la bobina. Digamos que esto es 40 grados. ¿Y cuánto es la corriente que pasa por la bobina? Bueno, la corriente que pasa por la bobina era la I2, que era esta que está acá, es decir, menos 50 grados a un módulo de 0,35. Ya, aquí tengo menos 45, menos 50 estará por acá más o menos, por aquí, ¿no es cierto? Menos 50, perdón, aquí tengo menos 45, menos 50 estará un poquito más acá, sería desplazándome menos 5 grados más, ¿ya? Y entonces sería algo por acá más o menos. Si yo dibujo acá, sería por aquí más o menos ese fasor. Ya un poquito más acá, aquí tengo aquí más o menos por acá. Espérense un poco, aquí hay que tener un poquito de paciencia. Ya sería algo por aquí. ¿Ya? Aquí vamos a dibujar. Un poquito más pequeño porque recordemos que ese valor esa es la I2. Ese valor es 0,35 y vale 42. Fíjense que esto es menos 50 grados. Fíjense que estos dos vectores, si vemos bien, si lo hacemos como les digo, con transportadores, lo hacemos en una hoja milimetrada, vamos a notar que estos dos vectores están prácticamente a 90 grados, están perpendiculares. Es decir, que todo este ángulo que está acá es 90 grados. Y fíjense que la corriente va acá y el voltaje va por acá. ¿No es cierto? Fíjense que está a 90 grados tanto la corriente como el voltaje. Eso es bien importante saberlo porque eso en sus cursos de corriente alterna lo van a utilizar mucho más adelante cuando estén pasando asignatura, materia sobre más aplicado, ¿no? Sobre lo que son el factor de potencia en retardo,
en adelanto, ¿no es cierto?, diagramas fasoriales. De hecho, esto que está acá es un diagrama fasorial. Este voltaje, este diagrama fasorial es el voltaje es el diagrama fasorial entre el voltaje en la bobina y la corriente que pasa por la bobina. Ya, si yo lo hago en un condensador, recuerden que el condensador es menos J, ¿no es cierto? Siempre queda como una reactancia capacitiva negativa, ¿no es cierto? Menos J, la corriente queda a los mismos 90 grados del voltaje del condensador, pero por arriba. ¿Ya? Y eso tiene un significado muy importante en los sistemas eléctricos, ¿no es cierto?, cuando trabajamos en corriente alterna. Se las dejo por ahí como curiosidad. Quizás algunos lo saben, pero se lo dejo como curiosidad para que a medida que vayan avanzando en sus cursos de corriente alterna, se van a acordar de esto que les estoy mencionando ahora, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí les dejo este primer ejercicio. Puedo hacer un video con un ejercicio más sobre esto, y luego la idea es pasar a la solución en las técnicas de análisis, ¿no? Mallas, nodos, Thevenin, superposición y Norton, ¿ya? Bueno, cualquier cosa, cualquier comentario, ¿no es cierto?, me lo dejan en la cajita de comentarios, regálenme un like, suscríbanse, compartan esta información. Esta información puede ser también valorada por otras personas que les interese este tipo de, esta área, ¿no es cierto? Así que eso, pues, espero que les sirva de algo este primer video, y por supuesto, como siempre les digo, nos veremos, ¿no es cierto?, en otra próxima oportunidad. Que estén muy bien.